Buenos días, este grupo está conformado por Lady Acuña, María Rincón y Miriam León, estudiantes del curso de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, y en este video vamos a presentar el desarrollo de la unidad 2 que corresponde a la asignatura de Economía Colombiana. En este trabajo analizamos la política monetaria en Colombia, específicamente el papel del Banco de la República, el fenómeno de la inflación, las tasas de interés y sus efectos en la economía. En el punto 1 nos dice que expliquemos cómo la expansión monetaria sin respaldo productivo puede generar inflación en Colombia y analice si este riesgo es mayor en economías en desarrollo frente a economías desarrolladas. La expansión monetaria consiste en aumentar la cantidad de dinero en la economía para estimular el crecimiento. Sin embargo, si este aumento no está respaldado por una mayor producción, se genera la inflación, ya que hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos. Este riesgo es mayor en países como Colombia, porque tienen menor capacidad productiva y mayor vulnerabilidad económica. En el punto 2 nos dice que analicemos el papel del Banco de la República en el control de la inflación y que evaluemos las ventajas y limitaciones de utilizar la tasa de interés de inversión como principal instrumento de política monetaria. El Banco de la República controla la inflación principalmente a través de las tasas de interés. Cuando aumenta la tasa, el crédito se vuelve más costoso, lo que reduce el consumo y la inversión. La ventaja es que ese instrumento permite controlar la inflación y como limitación es el tiempo que tarda en generar efectos y el impacto negativo en el crecimiento económico. Pasando al punto 3, a partir del concepto de demanda de dinero, se nos pide que expliquemos cómo un aumento sostenido de las tasas de interés puede afectar simultáneamente al consumo, la inversión y el ahorro en Colombia. Se sabe que un aumento en las tasas de interés afecta a los tres aspectos principales, que es la inversión, el ahorro y el consumo. El consumo disminuye porque los créditos son más caros, la inversión se reduce porque las empresas enfrentan mayores costos financieros y en cuanto al ahorro aumenta ya que los rendimientos son más atractivos. Buenas noches, profe. Bueno, Le cedo la palabra a mi compañera Miriam para que nos explique los siguientes puntos. buenas noches, profe. Bueno, en el punto número 4, realizaremos una comparación entre los efectos de la inflación de la demanda y el costo de la inflación del costo del contexto colombiano. Bueno, dice que la inflación por demanda, pues ocurre cuando hay un consumo que ofrece eh, pues poca oferta. La inflación de estos productos se da cuando aumenta el costo de producción. La inflación por demanda genera crecimiento en corto plazo, mientras que la inflación de costo afecta pues directamente lo que es la producción y lo que es el empleo. En el punto número 4, en el punto número 5, perdón, encontramos el multiplicador monetario explicando cómo el dinero se expande en el sistema bancario a través de los préstamos. Bueno, un encaje bancario bajo permite prestar pues más dinero, pero bueno, pues también genera pues más riesgos como inflación y problema de liquidez en el sistema financiero. En el punto número 6, tenemos, bueno, este nos dice que a partir de la reacción entre la inflación y el desempleo, que pues analicemos el fenómeno de la inflación y expliquemos por qué se presenta pues un reto especial para la política en Colombia. Dice que pues la inflación es un fenómeno complejo donde hay alto desempleo y bajo crecimiento económico. Al mismo tiempo, es difícil, digamos, que manejarlo porque si el banco le da, digamos, sube las tasas de interés para controlar la inflación, agrava el estancamiento y el aumento en el desempleo. Pues asimismo, pues baja las tasas, invertir en crecimiento, aumentar la inflación. Bueno, en Colombia una economía independiente de importación y vulnerable de choques externos tiene el riesgo de una devaluación de pesos, un aumento de costo a la producción, frenando la inversión, lo que impide pues que se recupere rápidamente esto, lo invertido, convirtiéndose así en la inflación en un fenómeno muy difícil, pues digamos que de invertir.
En el punto número 7 nos piden las diferencias entre el IPC y el IPP. Encontramos la diferencia en el IPC, que es el índice de precios y producción, y el IPC, que es el índice de precios de consumidor. Es decir, que el IPC mide los precios que pagan los consumidores, mientras que el IPP pues mide los precios de producción, y si el IPP pues digamos que aumenta de que los costos están subiendo y es probablemente pues que esto se traslada al consumidor generando pues la inflación. Le doy la palabra a mi compañera María para que nos explique los siguientes puntos. En el punto 8 se nos pide evaluar las principales consecuencias económicas y sociales de la inflación en Colombia, en especialmente sobre los temas del ahorro, la inversión, la calidad de vida de los hogares de ingresos medios y bajos. Se identifica cómo la inflación afecta principalmente a los hogares con menos ingresos, porque esto reduce el poder adquisitivo. Es decir, con el mismo dinero pueden obtener menos productos que antes. Esto desincentiva el ahorro, ya que, digamos, las personas no van a tener esa suficiente capacidad de ahorrar o de invertir, ya que van a estar ajustados o con el, digamos, el sueldo justo para subsanar los incrementos, digamos, no, que los hogares necesitan para sustento diario o el sustento básico de estos hogares de bajos o medios recursos. En el punto 9 se nos pide analizar las políticas monetarias restrictivas sobre la inflación a costa de mayores niveles de desempleo y menor crecimiento económico a corto plazo. Las políticas monetarias restrictivas reducen la inflación principalmente aumentando las tasas de interés. ¿Esto que nos ocasiona? El incremento de los créditos, es decir, encarece incentivando el consumo de créditos al bajar el consumo de las empresas. Entonces, las empresas van a vender menos, al vender menos se va a bajar la producción, esta baja de producción que conlleva que las empresas ya no necesiten digamos, de más personal o de contratar personal que, digamos, ya no va a ser necesario, pues porque ya se van a reducir la producción. ¿Esto qué va a generar? Mayor desempleo, falta de dinero en las familias. Si una familia donde hay dos ingresos, entonces se va a ver reflejado que ya no, una familia no va a poder sustituir todos los gastos o digamos tener ese ahorro extra o un dinerito extra para así poderlo ahorrar o invertir en otras acciones o otro tipo de mecanismo que genere más ingresos para esa misma familia. En el punto 10 se nos pide explicar cómo el Banco de la República utiliza las operaciones de mercado abierto o más para regular la cantidad de dinero en circulación en Colombia. Y nos pide analizar los efectos que tiene la compra y venta de títulos sobre la liquidez del sistema financiero, las tasas de interés y la inflación. El Banco de la República utiliza las sumas comprando o vendiendo títulos. Cuando el Banco de la República compra títulos, está inyectando dinero a la economía. Esto aumenta la liquidez del sistema financiero, ya que los bancos comerciales reciben dinero a cambio de títulos que se venden. Como consecuencia, hay más recursos disponibles para prestar, lo que tiende a reducir las bajas de interés. Al bajar la tasa de interés, esto estimula al consumo y a la inversión, lo que puede generar un aumento en la demanda agregada y si no se controla puede provocar un desbordamiento en la inflación. Se ve la reducción de la liquidez y suben las tasas. Por el contrario, cuando el Banco de la República vende títulos, está retirando dinero que es de circulación de los bancos. Los bancos y otros agentes compran estos títulos entregando dinero al banco disponible para créditos, lo que tiende a elevar las tasas de interés y esto como resultado nos provoca o resulta que se reduce el consumo de la inversión, porque pues a mayor interés más consumidores van a adquirir menos, digamos, un crédito
pues porque las tasas de interés ya se vuelven muy elevadas para una familia con ingresos básicos. También en el punto B se nos pide consultar un artículo en base de datos. Nosotros consultamos el artículo Estrategia de inflación, objetivo y tasa de interés en Colombia 2025-2023, publicado el 5 de junio de 2025 por los autores Joana Inés Cárdenas Pinzón, Carlos Eduardo Herrera Bendaño y Héctor Javier Fuentes López. Este artículo analiza el funcionamiento de la política monetaria en Colombia entre el periodo 2025-2023, especialmente el uso de la estrategia de inflación, objetivo en el cual la tasa de interés de inversión es el principal instrumento para controlar la inflación. Su objetivo es en sí analizar cómo la tasa influye en el comportamiento de los precios del país. Estudia también diversos factores como la pandemia, fenómenos climáticos, la guerra entre Rusia y Ucrania, que influyeron en sí en la economía colombiana en estos años. Finalmente, podemos concluir que la política monetaria es fundamental para la estabilidad económica de todo un país y el Banco de la República tiene un papel muy importante en el control de la inflación y el manejo de la economía. Muchas gracias. Gracias, profe.